Muy buenos días, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Por circunstancias que ustedes ya conocen en función de los cortes de energía eléctrica, hoy vamos a tener clases de manera asincrónica. Lamentablemente no podemos estar en contacto como lo venimos desarrollando noche a noche, pero obviamente el material siempre va a estar de manera precisa en cuanto a proporcionarles a ustedes la información y la explicación necesaria en relación a las tareas y a los temas que ustedes tienen de actividad por cada una de las clases. En esa semana, de acuerdo a los cortes de energía eléctrica que se van agudizando un poco más, nosotros no esta semana va a ser totalmente irregular y por tal situación, obviamente nosotros no tendremos clases de forma presencial, de forma sincrónica con cada uno de ustedes, pero la explicación y la clase sincrónica como esta siempre estará dispuesta en su aula virtual para que sigan desarrollando todas las actividades. Por favor, como ya saben, siempre yo trato de habilitarlos lo más rápido posible para que ustedes sigan desarrollando, sigan avanzando en todo y cada una de las tareas. Por favor, sigan cumpliendo con cabalidad todo este proceso educativo. Se nos pone medio difícil el clima, se nos pone medio difícil la situación social y obviamente energética de nuestro país, pero nosotros vamos a seguir avanzando en lo que a nosotros como humanamente nosotros podamos hacer, podamos desarrollar todas las actividades correspondientes a cada uno de ustedes a fin de que obviamente ustedes también se sientan tranquilos en cuanto a la determinación, a la presentación de cada una de las tareas. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias sociales, en la unidad número 8, democracia, es el tema que nosotros vamos a ver y vamos a ver el concepto, características y también los objetivos. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones en función del desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 8, tema número 3. En este caso estamos en el tema número 3, en la semana 3 de esta unidad. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice lo siguiente. Responde las siguientes preguntas. Lo primero, el término democracia proviene de. Tienen que ver las voces griegas, los vocablos griegos, de dónde proviene la palabra o el término democracia. La siguiente dice, exprese con sus propias palabras qué es democracia. Qué es democracia para cada uno de ustedes? Ustedes, de acuerdo a su criterio, ustedes van a proporcionar un concepto en función de de este término, democracia. La siguiente dice, ¿por qué es importante? Sí, porque es importante que los estados apliquen la democracia en el desarrollo de las actividades. ¿Será bueno, será malo? ¿Qué será? Ustedes tienen que determinar esa parte. En la actualidad, ¿piensan ustedes que en Ecuador se aplica procesos democráticos? Si su respuesta es sí, ustedes tienen que mencionar el por qué. Y si su respuesta es no, también ustedes tienen que explicar el por qué ustedes dicen esa determinación. Así que ya saben qué es lo que tienen que hacer. Recuerden que el trabajo ustedes ya saben que es 100% escrito, para ello ustedes tienen que desarrollar la rotulación de su hojita cumpliendo con todos los requisitos, eso es lo que ustedes tienen que hacer. En función del contenido deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación en la parte final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma, estamos en la unidad número 8 con el tema conceptos, características, objetivos de la democracia, correspondientes a la semana número 3 de fecha 30 de septiembre del 2004 de 2024, perdón. Esta tarea permite entregas justamente desde el 30 de septiembre. La fecha límite de entrega es del 31 de octubre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de noviembre del 2024. Es que tienen un tiempo bastante cómodo para presentar y teniendo en cuenta que es un tema bastante sencillo, bastante fácil, porque todos vivimos en democracia, todos hemos hablado de democracia. Vamos a ver todos estos procesos en el desarrollo de la actividad. Vamos a continuar el desarrollo de las actividades de lo que nosotros tenemos planificadas para la presente fecha y como es costumbre, una vez que se les ha explicado ya el desarrollo de del contenido, el desarrollo mismo del contenido del material que nosotros tenemos para el día de hoy, vamos a iniciar con explicación correspondiente del tema
que nosotros tenemos para la presente clase. Y en pantalla ustedes ya pueden observar el término democracia, que es lo que nosotros vamos a hablar en el desarrollo de la presente clase. La democracia, dentro del origen de la palabra, del latín, obviamente la democracia del latín tardío democratia, y de este el griego democratia, es una forma de organización social y política que atribuye la titularidad del poder a quién, al conjunto de los ciudadanos. Eso quiere decir al pueblo. En sentido estricto, la democracia es un tipo de organización del Estado en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. En este sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen conforme a determinados mecanismos. El especialista en derechos humanos Israel Prieto ha definido la democracia como en los siguientes términos. La democracia no es elegir representantes. La democracia es que todos los ciudadanos decidan directamente todos los asuntos públicos. Todos son jueces, todos son legisladores, todos somos contralores, todos tenemos que estar vigilantes en cómo desarrollan las actividades todas nuestras autoridades. La democracia se puede definir a partir de la clasificación de las formas de gobierno realizado por Platón primero y Aristóteles después, en tres tipos básicos. Primero, la monarquía, que es el gobierno de uno, aristocracia, gobierno de los mejores, para Platón de los menos, para Aristóteles, democracia, gobierno de la multitud, para Platón y de los demás, para Aristóteles. Hoy hay democracia directa y también representativa, cuando las decisiones políticas son adoptadas por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes. Justo lo que nosotros hacemos. Entonces, lo que nosotros hacemos es una democracia representativa, porque nosotros elegimos al presidente, elegimos a los asambleístas, elegimos a una serie de personajes que van a estar al frente de nuestro país, obviamente velando, administrando y velando sobre que se cumplan nuestros derechos. Hay democracia participativa cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas, o cuando se facilita a la ciudadanía amplios mecanismos plebiscitarios consultivos. Finalmente, hay democracia directa cuando las decisiones son adoptadas directamente por los miembros del pueblo, mediante plebiscitos y referéndums vinculantes, elecciones primarias, facilitación de la iniciativa legislativa popular y votación popular de leyes, concepto que incluye la democracia líquida. Y eso nosotros ya vamos a ver un poquito más adelante en función un poco más determinante. Estas tres formas no son incluyentes y suelen integrarse como mecanismos complementarios en algunos sistemas políticos, aunque siempre suele haber un mayor peso de una de las tres formas en un sistema político concreto. No debe confundirse república con democracia, ojo, son términos muy diferentes, pues aluden a principios distintos. La república es el gobierno de la ley, mientras que la democracia significa el gobierno de la gente, es decir, el gobierno de todos. El pueblo participa directamente. La democracia aparece por primera vez en muchas de las civilizaciones antiguas que organizaron sus instituciones sobre la base de sistemas comunitarios e igualitarios tribales. Esto es la democracia tribal. ¿Dónde aparece la democracia? Eso tenemos que agradecerlos a civilizaciones antiguas, tales como Grecia. Grecia, prácticamente en Grecia es donde se determina todo este proceso de democracia que se viene dando hasta la actualidad. Entre los casos mejor conocidos se encuentran la relativamente breve experiencia de algunas ciudades-estado de la antigua Grecia, en especial Atenas, alrededor de los años 500 antes de Cristo. Las pequeñas dimensiones de la edad pobladas de la polis, esto quiere decir ciudades griegas,
explican la posibilidad de que apareciera una asamblea del pueblo, de la que solo podían tomar parte los varones libres, excluyendo a casi el 75% de la población, integrado por esclavos, mujeres y extranjeros. La asamblea fue el símbolo de la democracia ateniense en esa primera época y prácticamente ellos fueron la base fundamental de todos los procesos que nosotros aplicamos hasta nuestra actualidad. Recordemos que aquí nosotros, de acuerdo a la clasificación de la democracia, nosotros tenemos una serie de actividades en las cuales nosotros sí participamos, nosotros decidimos también qué es lo que se debe hacer y a nosotros, entre comillas, también nos consultan, bueno, cuando a ellos les conviene, porque existe también una manipulación en cuanto a la determinación y a la aplicación correcta de la democracia. En este sentido, vamos a ver un poco más adentrándonos sobre qué es democracia, características, orígenes y otras formas más. Y vamos a analizar esta primera etapa fundamental, que es esta gran pregunta, ¿qué es democracia? Una vez más, la democracia es un sistema político y de organización social en el que se confiere el poder de decisión en la conducción del Estado, es decir, la soberanía al pueblo, que se expresa mediante la voluntad de la mayoría. Este poder puede expresarse de forma directa o también de forma indirecta y dentro del marco de la democracia. Se espera que las instituciones ejecuten y defiendan la voluntad del pueblo, que les transfiere o delega el control del Estado en mayor o menor cantidad o en menor medida. El término democracia proviene de las voces griegas demos, que significa pueblos, y kratein, que significa poder, de modo que equivale a algo así como el poder del pueblo. De esta forma, los sistemas democráticos se distinguen de toda forma de gobierno, como las dictaduras, las autocracias y también el autoritarismo. Entonces, ustedes ya tienen aquí la respuesta para el término democracia, que tienen por ahí una pregunta en su deber. Proviene de las voces griegas demos, que significa pueblo, y kratein, que significa poder. Ahí tienen la respuesta. Ya les estoy dando haciendo el deber. La democracia es una de las formas de gobierno imperante en el mundo actual y es a través de este sistema que las decisiones trascendentales de la vida nacional, tales como la designación de cargos políticos de los poderes de ejecutivo y legislativo, se someten a consulta y votación popular. Para que este método de consulta sea válido, todos los ciudadanos en edad y condiciones legales para elegir deben poder hacerlo libremente, de manera secreta y de manera universal. Los representantes elegidos bajo un sistema democrático deben velar por los intereses de toda la población y se les exigen determinadas responsabilidades. Esto implica no incurrir en actos deshonestos ni poner intereses personales sobre el bien común, cosa que obviamente los niveles de corrupción, especialmente en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino en algunos, especialmente en América Latina, obviamente son con mayor énfasis. Por eso es que la democracia, por eso es que esta participación también es bastante decadente y muchas de las personas ya no tienen confianza en la democracia porque justamente es manipulada de acuerdo a conveniencias e intereses personales y también partidistas. Y eso obviamente deja fuera de todo contexto el verdadero sentido de lo que es la democracia. Además de las elecciones de los representantes, la democracia implica otras formas de mecanismos que usa la ciudadanía para participar en las decisiones, como los debates, los referendos, la participación en juntas vecinales, las movilizaciones, entre otras representaciones. El uso y función de estos mecanismos varían según el tipo de democracia que impere dentro de cada territorio. Aunque las características propias de una democracia pueden cambiar de acuerdo a cada país, existen una serie de principios que son comunes en todas las democracias. Uno de los principales principios democráticos supone respetar los derechos humanos fundamentales y garantizar las libertades civiles básicas, según lo contemplado en los derechos universales de los derechos humanos. Los derechos humanos obviamente están velando que se cumplan todos estos procesos de democracia, porque al hablar de democracia también el eje fundamental es el sujeto, es la población, es el individuo. Es común confundir la idea de democracia con la de república. Esta última implica la separación de poderes y la igualdad ante la ley.
elementos que se consideran indispensables para la existencia de un gobierno democrático. Sin embargo, se trata de nociones distintas, por lo que en principio puede haber democracias no republicanas y repúblicas no democráticas. Eso es fundamental. Entonces, existen todavía hasta la actualidad este tipo de características de formas de administración de gobierno. En cuanto a los principios y características de la democracia, todo sistema democrático moderno se debe guiar necesariamente por los siguientes principios. Primero, el principio de soberanía popular. Nosotros hablamos en el Ecuador de soberanía popular. El poder político debe emanar del pueblo, que será capaz de decidir en última instancia cómo desea gobernarse. Dicha soberanía puede transferirse temporal y parcialmente a los representantes políticos mediante el voto popular libre, secreto y universal. Sin embargo, existen condiciones mínimas requeridas para ejercer el derecho al voto, como puede ser la edad mínima elegible o la solvencia con determinadas obligaciones legales, dependiendo de lo estipulado en la constitución de cada uno de los países. Recordemos que la constitución es la ley suprema que rige a todo un estado. Los ciudadanos deben poder elegir entre diferentes opciones a la hora de emitir su voto. Pues tienen que haber varios candidatos. Esa es una de las principales características de la democracia. Otra característica es el Estado de Derecho. Los miembros de un Estado, tanto ciudadanos como el poder político, están sometidos a las leyes propias de cada territorio y deben cumplirlas en todos los casos. Otro de los principios, el principio de igualdad fundamental es en una democracia todos los individuos son iguales ante la ley, por lo que los ciudadanos deben recibir un trato justo y equitativo y no deben ser discriminados por su raza, por su etnia, sexo, entre otras características. Además, el voto de toda la población debe siempre valer lo mismo y dar bajo las mismas condiciones que determina el Estado. Otra de las características que podemos mencionar es el respeto por las libertades individuales y los derechos humanos. Dentro de una democracia, los ciudadanos deben tener garantizados sus libertades fundamentales, como la libertad de expresión política, la circulación, la libertad de religión, la libertad de pensamiento, entre otras. Además, se deben respetar los derechos humanos universales. Y por último, tenemos la limitación del poder. Toda forma de poder político es una democracia y obviamente esta democracia debe tener determinados límites y las distintas instituciones del Estado deberán velar por que así se cumpla. La Constitución o Carta Magna del país tendrá la última palabra respecto a los mecanismos y procedimientos para garantizar el respeto y la voluntad propia de toda la ciudadanía. Eso quiere decir del pueblo. La ciudadanía espera de sus representantes transparencia y que rindan cuentas frente al ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, las famosas rendiciones de cuentas, esas no es porque a los candidatos o a las autoridades ellos lo están haciendo de buen modo y porque les parece, porque les nace. No, esto es una obligación que se encuentra dentro de la Constitución. Ellos tienen la obligación de rendirnos cuentas de qué es lo que han hecho durante un determinado periodo de su mandato. En cuanto a la historia del término democracia y de la democracia como tal, aquí vamos a ver un poco de historia. El término democracia fue usado por primera vez en la antigua Grecia alrededor del siglo VI a.C. y aunque posiblemente existieron otras formas de democracia en las antiguas civilizaciones, la democracia similar o como la conocemos ahora surgió en Atenas, ciudad que era gobernada por una asamblea de ciudadanos en la que podían participar solamente los varones atenienses libres mayores de 18 años, y estaban jodidos del resto. La democracia ateniense tenía sus propias características, la noción de pueblo, por ejemplo, no incluía a mujeres, esclavos o personas extranjeras y no se regía por los mismos valores morales que imperan en la democracia moderna actual. Sin embargo, si se ejercía una democracia directa sin intermediarios de representantes en la que se tomaban decisiones a través del voto popular y el criterio mayoritario de los participantes de la asamblea. Además, involucraba directamente elegidos por sorteo a los ciudadanos en el desempeño de las administraciones del Estado. A diferencia de otras civilizaciones de la época, no había leyes ni sacerdotes gobernando. Eso era fundamental. Perdón, no había reyes ni sacerdotes gobernando, y eso era bueno.
porque el poder prácticamente no estaba controlado en un determinado sector, sino, como lo dice, democracia. Estaba obviamente de cierta manera distribuido y orientado ya directamente hacia el pueblo. Además de la Asamblea ateniense, esta democracia contaba con tribunales que impartían justicia y con el Consejo de los 500, que entre otras cosas se encargaba de redactar las leyes y propuestas que luego debían ser aprobadas por toda la Asamblea. Sin embargo, la teoría de democracia moderna comenzó a gestarse en la antigua República Romana, que tenía mecanismos democráticos más laxos que los griegos. El punto de vista moral del judaísmo y el cristianismo naciente además ayudaron a construir un sentido de igualdad que nunca antes había existido en el mundo antiguo, gobernado desde sus inicios por la famosa aristocracia. Con el tiempo, la República Romana generó, obviamente degeneró en despotismo imperial y luego desapareció y se convirtió en docenas de pequeños reinados feudales. Solo después del Renacimiento, en la Edad Moderna, la República como sistema de gobierno resurgió en Occidente de la mano de la burguesía y del naciente capitalismo. El derrumbe del antiguo régimen de la monarquía absolutista marcó el regreso de la democracia como método de elección de las autoridades e instituciones. En muchos casos, la democracia convivió con el poder de la realeza, a la que le asignaba funciones más simbólicas y representativas. No tenían, prácticamente vendrían a ser como meros modelos nada más. El resto, lo que es fundamental y lo que es estructural, obviamente ya estaba distribuido a otros estratos sociales. Los primeros gobiernos democráticos modernos en Europa fueron la República de las Dos Naciones, tales como lituano y la polaca, predecesoras de la monarquía constitucional durante los siglos XVI y XVII y la República Francesa posterior a la Revolución de 1789. A partir de entonces se fueron derrumbando imperios y la democracia se consolidó como el sistema político más popular a nivel global. En cuanto a los tipos de democracia, vamos a ver cuántos tipos de democracia existen, o democracia será solo uno. Vamos a ver. Al hablar de procesos democráticos, no siempre nos referimos exactamente a lo mismo, ya que existen dos tipos principales de democracia, la democracia directa y la democracia indirecta. Cuando hablamos de democracia directa, la democracia directa es la democracia pura, en la que todas las decisiones y determinaciones las toma el pueblo, todos, sin intermediarios. Son los ciudadanos los que votan directamente las leyes y normativas sin que existan representantes que lo hagan por ellos. Este tipo de democracia no se da de forma pura en casi ninguna parte del mundo. Sin embargo, existe la democracia semidirecta, que es aquella que se da cuando los ciudadanos eligen representantes que toman decisiones en su nombre sobre determinados temas, pero que además usa otros mecanismos de consulta que permiten al pueblo decidir directamente sobre algunas cuestiones. En el caso de los referéndums, los plebiscitos, las iniciativas populares, las asambleas, entre otras formas de aplicación de democracia, permiten que algunas decisiones sean tomadas por el pueblo sin intermediarios y a veces incluso ejecutadas por ellos mismos a través de instituciones de participación popular, como es el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que en la actualidad tiene como quinto poder nuestra Constitución y nuestro Estado. En cuanto a la democracia indirecta, por el contrario, en la democracia indirecta, también llamada democracia representativa, la soberanía es traspasada temporalmente del pueblo a sus representantes políticos, lo que nosotros hacemos. Electos mediante el sufragio directo, cuando el pueblo elige a sus representantes, o indirecto, cuando los individuos eligen delegados que a su vez, obviamente, eligen a los representantes. En este caso tenemos una democracia indirecta, tenemos de forma indirecta. Nosotros somos quienes transferimos temporalmente a nuestros mandatarios el poder para que nos gobiernen y muchas veces para que abusen también del poder. Este sistema considera que no todo puede someterse a una consulta popular si se desea tener un Estado operativo y eficiente, por lo que los funcionarios e instituciones deben trabajar en nombre del pueblo y garantizar que sus deseos sean respetados y ejecutados. Este tipo de democracia, a su vez, puede ser de las siguientes maneras, o se subclasifica en tres grupos.
que puede ser la democracia presidencialista. ¿Cuándo es una democracia presidencialista? Cuando el poder ejecutivo recae sobre un presidente electo mediante votación popular directa y es totalmente independiente del poder legislativo, lo que tenemos nosotros. Democracia parlamentaria, cuando la jefatura de gobierno es ejercida por un primer ministro en vez de un presidente que emana del poder legislativo. Ese tipo de democracias no tenemos nosotros. Y tenemos la democracia soviética, cuando los trabajadores y ciudadanos eligen delegados ante un consejo de poder político local, por ejemplo, los soviets. Estos consejos o soviets ejercen la soberanía en su nombre para elegir representantes o una comisión más alta de soviets locales y así sucesivamente hasta la presidencia de la nación o secretaría del Estado. Entonces ahí ustedes pueden identificar fácilmente en qué tipo de democracia nosotros aplicamos y nos desarrollamos. También es común hablar de distintos tipos de democracia de acuerdo a la ideología imperante. Algunas de ellas pueden ser, por ejemplo, la socialdemocracia y la democracia liberal. Vamos a ver cuál es la una y cuál es la otra. Y siempre nosotros debemos haber escuchado esto. Cuando hablamos de socialdemocracia, es una ideología política que se da dentro de un sistema capitalista y que busca la participación del Estado dentro de la economía. El objetivo es disminuir las desigualdades y aplicar la justicia social. Es la socialdemocracia y es efectiva para el desarrollo del pueblo. En cambio, la democracia liberal es una forma de democracia en la que se respetan los principios del liberalismo, las libertades individuales y se da una economía principalmente privada. Se busca la privatización de todos los servicios y obviamente eso no es bueno para la mayoría de la población. En cuanto a la importancia, llegando a la parte final ya, en cuanto a la importancia de la democracia es en la actualidad una de las formas de gobierno más extendidas a nivel de nuestro mundo, ya que es entendida como un método justo que permite el respeto de la voluntad popular. Su importancia radica en que se basa en la justicia y busca que se respeten procesos transparentes para dar voz a la voluntad y decisión de todo el pueblo. Dentro de una democracia, todos los ciudadanos que cumplan con determinados requisitos pueden elegir a sus representantes. Además, la democracia fomenta la justa división de poderes, la diversidad de partidos políticos, entre otras características, para que los ciudadanos puedan tener de dónde elegir a aquel con que el mayor se sienta representados y controla que la permanencia a los cargos sea limitada. No se perennicen los cargos, tengan un tiempo. Junto con otros mecanismos democráticos, la elección de representantes permite que los ciudadanos formen parte de las decisiones trascendentales para el futuro de la nación. Otro de los puntos destacables de un sistema democrático es que dentro de él todos los ciudadanos son iguales ante la ley y se busca que se respeten sus libertades y derechos y que todos cumplan determinados deberes. Así se intenta que una nación democrática se den en torno de armonía y no se vulneren las libertades de los ciudadanos. Dentro de los ejemplos de una nación democrática o de las naciones democráticas, de acuerdo a los índices de democracia, Democracy Index en inglés, de la unidad de inteligencia de The Economist, en el que se evalúa el desempeño democrático de 167 países, los mejores ejemplos de democracia en el 2021 fueron los siguientes. Por ejemplo, Noruega con el 9.75 sobre 10 en relación al puntaje, Nueva Zelanda un 9.37 sobre 10, Finlandia 9.27 sobre 10, Suecia 9.26 sobre 10, Islandia 9.18 sobre 10. En cuanto a las diferencias entre democracia y dictadura, fácil de identificar. Se entiende por dictadura o autocracia a una forma autoritaria de gobierno en la que unos pocos, un líder y sus seguidores, un partido político, una junta militar, entre otros, imponen mediante la fuerza su autoridad sobre el resto de la nación, sin transitar los canales regulares y por ende sin contar con la legitimidad del pueblo soberano.
Las dictaduras pueden ser de igual signo ideológico y pueden responder a cualquier fin u objetivo. En algunos casos puede darse que la persona o grupo llega al poder de forma antidemocrática, es decir, mediante revoluciones o golpes de Estado. En otros casos puede que el ascenso al poder se dé de forma democrática, pero con el tiempo el gobierno comience a vulnerar los principios democráticos y vire hacia una dictadura. Dentro de una dictadura o autocracia, aquel que gobierna reúne todos los poderes y la voluntad popular que no es escuchada. Por ejemplo, se suspenden las elecciones de representantes y en muchos casos la oposición puede ser perseguida y también silenciada. Entonces son también los riesgos en cuanto a las dictaduras. Y por último, esos gobiernos son de tipo no democrático, ya que en ellos se limita o se suprime las libertades individuales y se vulneran derechos fundamentales. Sus gobernantes no presentan limitaciones a la hora de tomar decisiones y elegir el rumbo de la nación y suelen tener el poder de forma indefinida. Por lo general, el cambio de gobierno se da por la muerte del gobernante o como consecuencia de algún hecho drástico en este caso, puede ser de una revolución. Esos son los casos en los cuales se dan dentro de este proceso. Entonces nosotros hemos ido viendo una serie de temas en función de la democracia. Este es un tema bastante importante en el cual todos y cada uno de nosotros tenemos parte y somos participativos en la forma de tomar las decisiones que mejor convengan a nuestro país. En nosotros, como ciudadanos, en nuestro poder está la decisión para cambiar el rumbo de la nación, para ver lo mejor para nuestra nación. Para ello nosotros tenemos que ser críticos, tenemos que ser analíticos para poder, obviamente, identificar cualquier actividad en la cual se pueda desenvolver todos estos procesos que obviamente busquen el beneficio de todos y no de unos pocos. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Recuerden que igual las próximas clases me imagino que se van a desarrollar de la misma forma. Nos estaremos viendo, Dios mediante, cuando así la energía eléctrica lo permita. Señores y señores, feliz inicio de semana y nos estaremos viendo en las próximas clases.